Podemos tomar nuestros asientos. Como siempre, damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder adorarlo, de poder compartir la palabra de Dios, por supuesto de poder juntos crecer como cuerpo de Cristo, como iglesia. Todo lo que estamos aprendiendo en este tiempo no solamente tiene que ver con nosotros, tiene que ver también con cada uno de aquellos que van a estar llegando, que el Señor va a estar trayendo. Vos vas a ser quien los va a discipular, vos vas a ser quien los va a pastorear, vos vas a ser quien va a ser de consuelo, de aliento. A vos el Señor te va a utilizar porque somos un cuerpo. A veces creemos que la actividad la lleva a cabo el pastor o líderes. La realidad es que cada uno, según lo que hemos sido llamados a hacer, es lo que damos a otros. Y juntos como cuerpo de Cristo llevamos a que Dios cumpla su propósito. Vos sos una parte importante de ese propósito. ¿Amén? ¿Lo crees? Leí en esta semana un autor que decía, tomaba el ejemplo, ¿no?, de cómo lo divino, el Señor se encarga de alguna manera, no sé si es la mejor palabra, pero de esconderlo, de ocultarlo, detrás de formas simples, las cuales si nosotros no las vemos a través del Espíritu Santo de Dios, las vemos como simples y no alcanzamos a distinguir lo divino en ellos. De hecho, cuando Dios quiso expresar la plenitud de su presencia en esta tierra, la escondió en su Hijo. Y quienes participaban de su Hijo, salvo que se fueran renovando en una visión espiritual, no entendían que estaban caminando con Dios en la tierra. ¿Es una locura o no? Cuando los discípulos temblaban porque la barca se zarandeaba de un lado al otro, no entendían que en la barca estaba el Hijo de Dios con ellos. ¿Habría algún lugar mejor que ese? Cuando Elías se escapa, ¿no es cierto?, y se esconde en la cueva, ¿quién lo viene a buscar a la cueva? El Señor. Pero ¿cómo a veces por todavía no tener una visión espiritual desarrollada, por enfocarnos tanto en lo inmediato, no vemos lo que Dios ve? ¿Qué ves al lado tuyo? ¿Dobla a la derecha o dobla a la izquierda? ¿Qué ves al lado tuyo? Una persona. Ahora, según la óptica divina, esa persona vale más que todo el oro de la tierra. Tal vez hoy vos viniste caminando y atravesaste alguna calle o algo en la que había un indigente tirado. Acercarle algo a ese indigente, dice el Señor, es acercármelo a mí. Pero ¿cómo nos acostumbramos a la visión natural de las cosas y perdemos la óptica divina? Hoy estamos en un lugar en donde estamos siendo cuerpo de Cristo. ¿Y cuánto le cuesta a la persona entender que el lugar en donde se congrega para adorar a Dios, para buscar el rostro de Dios, es el cuerpo de Jesucristo? Es lo que Dios estableció a través de su Hijo en esta tierra para que su propósito vaya adelante. Pero ¿cuántas veces nosotros venimos y venimos medio cansados y venimos a ver qué es lo que me dan, quién está, quién no está? Qué importante que es que en este tiempo presente nosotros podamos aprender a ver las cosas como realmente son. El enemigo es engañador, es príncipe de mentira. No hay verdad en él. Y si él puede sujetar nuestra vida a una visión distorsionada de las cosas, él lo va a hacer. Pero qué distinto que es cuando el Hijo de Dios ve las cosas como son. A partir de ese momento, como justo, puede vivir una vida de fe, una vida de victoria, y puede entender la importancia
importancia que tiene momentos determinados. Probablemente si nosotros comparamos este momento a un partido en la Bombonera, a un clásico, a una final en donde miles y miles y miles de personas y dinero se invierte ahí, todo parecería que eso sería mucho más importante. Pero no tendría valor alguno delante de lo divino. Para el Señor esto es lo importante, que su iglesia le adore, que su cuerpo esté unido. No importa si son 2, 3, 5, 10, 1000, pero qué importante es que vos y yo podamos aprender a ver de esta manera. El mundo en el que estamos va a tratar de robar tu visión espiritual para que mires de una forma completamente diferente. Pero necesitamos, de la misma manera que Pablo oraba, para que la iglesia pudiera tener sabiduría, revelación, entendimiento espiritual, ojos abiertos, que nosotros también podamos estar orando en este tiempo presente, para que nuestros ojos espirituales se abran y podamos ver las cosas como Dios las ve. Amén. Digo esto a manera de introducción porque hoy vamos a estar viendo algo que es muy importante, y es muy importante que como iglesia lo aprendamos, que es la cena del Señor. Es el servicio de la cena del Señor. Pero lo vamos a ver a la luz de una dificultad que sucede en la iglesia de Corintios, para variar, ¿no? Dificultades con estos muchachos. Y es lo que Pablo va a tomar para poder dar el carácter correcto de la Santa Cena, porque ellos lo habían tomado y lo habían distorsionado. Entonces vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 11 y a partir del versículo 17 vamos a estar desarrollando el tema. ¿Trajeron los cuadernitos, los lápices? ¿Todo? Muy bien. Recuerde que es importante que lo tenga porque después esto usted se lo va a enseñar a otro. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, o sea que es una continuidad, recuerdan que Reggie estuvo contándonos un poquitito lo anterior, ¿no es cierto?, hablando del liderazgo espiritual del hombre, ¿no?, de cómo trata el hombre a la mujer, cómo debe de ser ese complemento de lo que es la autoridad espiritual. Ahora él está diciendo, les anuncio otra cosa, aparte de lo que ya les hablé, les anuncio otra cosa. No os alabo porque os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y así arranca Pablo con los corintios. Tenían problemas estos muchachos, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el problema que tenían los corintios? A ver, ¿quién me lo podría definir en una sola palabra? ¿Cuál sería el problema? La idolatría. Pero más de carácter, ¿cuál sería el problema? A ver, anímese a hablar. Cuénteme, dígame un poquito. La inmadurez. ¿Y qué es la inmadurez? Carnalidad. ¿Y qué es la carnalidad? Movernos de manera natural. No basado, apoyado en los principios divinos de fe. Tal vez esto lo relacionamos un poquito con lo que hablamos al principio. Si yo voy a ver desde mi naturaleza, voy a ver lo que tengo enfrente. Pero si aprendo a ver desde el Espíritu Santo de Dios, desde la palabra de Dios, voy a aprender a ver cómo Dios ve las cosas. Y los corintios no veían necesariamente las cosas como las veía Dios, sino las veía como ellos mismos las veían. Era un gran problema que tenían estos muchachos porque eran inmaduros, como dijo Lucio, eran carnales. Y como eran carnales, el pensamiento de ellos, un poquito Javi dijo, eran idólatras también, ¿no es cierto? Pero ellos pensaban que tenían dominada la idolatría. Ellos decían, bueno, nosotros sabemos que los ídolos no son absolutamente nada, entonces no tenemos problema, podemos comer de lo sacrificado a los ídolos, compartir algún banquete en el templo. Como nosotros la tenemos clara, podemos caminar al filo del precipicio. Pero la realidad es que cuando me acerco al filo del precipicio, tarde o temprano me caigo. Por eso también el apóstol Pablo dice, aquel que está firme, mire que no caiga. Bueno, ellos creían que estaban extremadamente firmes y ya estaban entrando de alguna manera en la participación con los ídolos desde la parte sensual. Ellos dicen que se congregaban, bueno, está bien, déjalo ahí, no hay problema.
no se congregan para lo mejor. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Venían a la iglesia? Pero no venían para lo mejor. ¿Qué sería venir para lo mejor? Es venir para el propósito por el cual estamos acá. ¿Cuál es el propósito por el cual vos venís a la iglesia? Es para que Cristo se forme en tu carácter. ¿Cómo se forma Cristo? A través de la administración de la palabra de Dios y a través de la cooperación de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces yo vengo con un problema que todavía recién estoy empezando, es un problema natural, no le encuentro la vuelta de forma espiritual, lo hablo con Javi, lo hablo con Vanessa, con cualquiera, esa persona me da un consejo espiritual, desbloquea esa situación y a partir de ahí yo me renuevo en el carácter de Cristo y esa es una acción de cuerpo. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Me ayuda a mí a crecer a imagen de Cristo, a ser edificado a imagen de Cristo. Esto lo vamos a decir muchas veces, iglesia, porque el enemigo se encarga de robar esto, de sacar el sentido correcto a las cosas, como lo sacó con los corintios, y ellos iban a la iglesia pero no sabían para qué. Y también para cumplir el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo va a hablar de dones y de ministerios que actúan con el fin de cumplir el propósito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros maduramos, maduramos en carácter y en la acción del plan divino. ¿Cuál es la acción del plan divino? Predicar el evangelio y hacer discípulos. Por eso digo, ¿quién va a hacer eso? Lo vas a hacer vos y lo voy a hacer yo. Pero lo vamos a hacer según el don que Dios nos dio a cada uno. A algunos les dio dones evangelísticos. Esas personas no tienen ningún problema en salir, agarrar un megáfono, predicar el evangelio, traen gente, y otro quiere hacer lo mismo y no le sale. Pero tal vez lo puede hacer desde una relación distinta, desde su trabajo, desde su profesión. Otros enseñar la palabra, tienen la virtud de parte de Dios de poder abrir la palabra y poder enseñarla de una manera tremenda. Todo edifica al cuerpo, para que el cuerpo cumpla la labor de Dios. Y eso es para lo que nos congregamos. Y por supuesto para glorificar a Dios, que es el punto más importante de todo esto. Ahora, los corintios, ¿qué pasa? No se congregan para lo bueno, se congregan para lo malo. ¿Y qué sería lo malo? El antítesis de lo bueno, de lo que venimos hablando. ¿Se entiende hasta acá? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿No? Era muy sutil Pablo, ¿no? Ya sabía que el lío que había ahí adentro, ¿no? Pero se lo está diciendo, ¿no? Como, me parece que hay algo raro, ¿no? Todo estaba raro, todo estaba mal. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa acá? Hay divisiones. ¿Por qué hay divisiones? Porque no se congregan para lo bueno, no se congregan con propósito. Entonces yo no voy a la iglesia a que me edifiquen y a edificar, y tampoco voy a la iglesia para capacitarme y hacer la obra que Dios me mandó a hacer, sino voy a la iglesia a hacer lío. ¿Por qué razón? Porque no busco lo de Dios, busco lo mío propio. Y como busco lo mío propio y el otro busca lo suyo propio, y va a haber lío. Cuando todos buscamos lo de Cristo, si hay dificultades en el camino, las vamos a resolver. Si hay cosas en las que no estamos de acuerdo, uno va a aflojar, el otro va a pedir perdón, porque vamos todos para el mismo lado y no tenemos tiempo para entretenernos en cosas intrascendentes. Queremos que Cristo de manera rápida se forme en mí. Yo tengo razón y me salí con la mía. ¡Ah, qué bueno! ¡Oh, qué bárbaro! ¿No? ¿Dónde está Cristo ahí? En ningún lado. Yo quiero ir para allá, no, vamos para allá, no, yo quiero ser el que va adelante, no, yo quiero ser... ¿Y cómo se cumple de esa manera el propósito de Dios? Imposible. Entonces, qué distinto que es cuando lo hacemos según el propósito divino, cuando buscamos lo que realmente tenemos que buscar en el cuerpo de Cristo. Esto trae divisiones. Siempre lo vamos a recalcar, porque nos ha tocado muchas veces como pastores ver sufrir a amigos nuestros, ver sufrir a pastores que no conocíamos y sufrir a nosotros también como pastores, esto que es una estrategia que el enemigo trae sobre la iglesia. Por supuesto que si yo quiero debilitar un cuerpo, voy a dañar alguna parte del cuerpo y de esa manera lo voy a separar de su función. Cuando el enemigo divide la iglesia,
a través de malos entendidos, a través de amarguras y de un montón de cosas, afecta la función del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay dolor, hay tristeza, se detiene un poquito ese ímpetu, hay amargura, hay gente que se va con otra gente a otro lugar, eso trae dolor, trae tristeza. Y es la estrategia que el enemigo tiene, ¿para qué? Para vencer. Divide y vencerás. Si él logra dividir el cuerpo de Cristo por malos pensamientos, malos motivos, malas interpretaciones, por supuesto va a debilitar el cuerpo de Cristo y va a salirse con la suya. Él no se la agarra directamente con vos. Él tiene un problema que no lo resolvió nunca con Dios. Y como Dios te salvó a vos a través de su Hijo Jesucristo y te escogió para hacer su obra, vos caes en el problema. Pero él tiene un problema con Dios. Y Dios va a vencerlo, y ya lo venció a él a través tuyo y a través de la iglesia. Ahora, si el enemigo logra dividirla, sonamos. Vamos al 19. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados? Fíjate que esta palabra es muy importante. Pablo está diciendo, todo esto es un problema tremendo, pero es preciso que esto pase. Cuando vemos en la palabra de Dios el trigo y la cizaña, vemos que es necesario que crezcan. No hay vuelta en esto. Ahora, cuando ambos crecen, parecen muy idénticos, ¿no? Son muy parecidos. Pero cuando maduran, uno da fruto y el otro no pierde su forma de maleza. Y ahí es el momento de sacarlo. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia, uno no sabe quién es y quién no es. Pero situaciones como estas descubren realmente qué es lo que pasa. Cuando hay un problema de disensión, se descubre quién es del Señor y quién no es del Señor. Cuando hay un problema de división, se descubre quién está en Cristo y quién no está en Cristo. ¿Y quién es el que va a estar en Cristo? Aquel que emite el carácter de Cristo. ¿Y quién es el que no va a estar? Aquel que se va con amargura, se va enojado, se va hablando mal de todo el mundo. Pero es necesario que se manifieste. Por eso también es importante, querida iglesia, que vos estés preparado para momentos como estos. ¿Por qué? Porque lamentablemente como personas nos va a pasar, va a ocurrir. Y esto trae mucho dolor. Pero sí es importante que cuando vos veas que esto ocurre, entiendas cuál es el propósito, para que se manifieste quiénes son aprobados y quiénes no. Eso también lo vas a estar viendo en las redes, los vas a estar viendo con ministros, los vas a estar viendo en un montón de cosas. Es muy importante que en este tiempo presente vos pidas discernimiento a Dios. Y este tipo de cosas demuestran lo que es de lo que no es. ¿Se comprende bien? ¿Sí? ¿Seguro? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y acá va introduciendo un poquito, ¿no?, a la cena del Señor, porque la Santa Cena no es como en esa época, no era como nosotros participamos de la cena del Señor. Tenemos que siempre entender cuáles son los contextos culturales, los rasgos culturales. Ellos se juntaban en un gran banquete de amor, de ágape, ¿no es cierto? Y ahí, luego de comer, ellos participaban de la cena del Señor, participaban también del pan, del vino y hacían memoria de Cristo. Pero acá es como que se cruzaban un poquito los tantos, ¿no es cierto? Y aquí es donde resalta cuál es el problema que están atravesando los corintios o la iglesia corintia. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otros se embriagan. Ustedes recuerdan que los corintios, ¿qué es lo que hacían? Adoraban a los ídolos. Esa adoración a los ídolos era una adoración sensual. Constaba de actos sexuales y contaba también después de un agasajo, que era una suerte de banquete en honor al ídolo que se agasajaba. Y eso era brutal. Comían hasta perder el conocimiento, ¿no es cierto? O sea, tomaban hasta que no quedaba más nada, ¿no?
O sea, de esa manera ellos se movían. Y culturalmente, las castas sociales era algo que estaba muy definido. Entonces, la gente que tenía mucho dinero traía mucha comida. La gente que tenía poco dinero traía lo poquito que podía. Pero la gente que tenía mucho dinero y traía mucha comida, ¿qué hacía? Se apuraba a comer lo suyo. Y el pobre, por supuesto, ¿qué iba a agarrar? ¿De la comida del otro si el otro se tiró arriba de lo que trajo? ¿No? Entonces se quedaba ahí al costadito y los otros se saciaban y el pobre perdía también hasta lo que había traído para comer, no podía comer absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pablo acá está diciendo, no podemos festejar la cena del Señor de esta manera porque está pasando algo carnal acá y no se le está dando la orientación que corresponde a este festejo. Vamos al 22. Pues que no tenés casa en que comáis y bebáis, o menospreciás la iglesia de Dios y avergonzás a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces acá los está tratando de hacer un poquito entrar en conciencia, ¿no? Si alguno quiere comer brutalmente, vaya a su casa, júntese con 2 o 3 amigos suyos y háganlo en su casa. Pero el motivo de este festejo no es ese. El motivo de este festejo no es que hagas lo mismo que hacías cuando adorabas a los ídolos. El motivo de este festejo es realmente compartir con el cuerpo de Cristo todo, ponerlo todo ahí y todos disfrutamos de todo sin que ninguno se vaya con hambre. Para poderle entender bien este contexto, la cultura a la hora de adorar a Dios juega un papel importante, ¿no? Nosotros en África vemos, por ejemplo, que se adora al Señor y se adora bailando, cantando, y el culto es todo un culto de baile. Y vienen cantando, y vienen adorando, ¿no es cierto? Y pasan los otros adelante. Es cultural. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces eso se lleva a determinadas reuniones y algunos hermanos que antes les gustaba la pachanga y todo, es como que no saben distinguir entre una cosa y la otra y mezclan todo y se arma un gran bailongo. Con el fútbol es cultural. A los chicos les encanta jugar al fútbol y resulta que 5 o 6 se convierten, dejan el fútbol, no van más, pero ahora están en la iglesia y resulta que se hace un partido en la iglesia. ¿Qué va a hacer ese muchacho? Si no fue muy tocado por el Espíritu Santo, le va a empezar a jugar la vieja naturaleza. Y se va a empezar a enojar con el otro, y va a insultar al otro, y se va a querer pelear con el otro porque el otro le puso el cuerpo, y un montón de cosas, pero pará, el objetivo de esto, ¿qué es? Estamos como iglesia jugando al fútbol, compartiendo con los hermanos, pasando un buen momento. No es lo de antes. Bueno, esto era lo que pasaba con los corintios. Traían lo de antes al festejo de la cena del Señor y no tenía nada que ver. Muchachos, no nos juntamos para comer, nos juntamos para adorar al Señor. Comemos de paso, pero no para hacer lo que hacíamos antes. Ese es un poquito el mensaje. Muy bien. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dejamos ahí. Pablo acá lo que va a hacer es todo este desfasaje que están haciendo los corintios, lo va a llevar a la orientación de lo que es el festejo de la Cena del Señor. ¿Cuántos participan de la Cena del Señor acá? Bien. Hoy vamos a profundizar justamente en entender lo que es la Cena del Señor. Ahora, Pablo, ¿qué está diciendo? Para que ellos puedan entender, lo que dice Pablo es, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. Esto yo no lo digo por mi propia cuenta, yo lo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿de qué manera lo recibe Pablo? Bueno, gran parte de las cosas Pablo las recibió a través de revelación. Pero no quiere decir directamente que todo él lo haya recibido desde ese lado, que el Señor Jesucristo le haya mostrado todo. También él tenía contacto con el resto de los apóstoles, que habían sido los que participaron de la Cena del Señor, y probablemente el resto de los apóstoles le contaron también un poco cómo era el asunto. Si fue por revelación o fue por información del resto de los apóstoles, no se sabe, pero sí se sabe que él lo había recibido de uno o del otro, y eso era lo que les estaba enseñando
a los corintios. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, vamos al 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced... me quedé ahí... Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 26, ahora sí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Entonces Pablo acá le está dando el sentido a la cena del Señor. Recordamos que es Pascua. Entonces, ¿qué pasa? En Pascua, por supuesto, el vino, el pan sin levadura, ¿no? Son símbolos muy fuertes para ese festejo. Lo que Jesús está haciendo, ¿no es cierto?, en la cena, está tomando esos símbolos, ¿no es cierto?, y los está trayendo para el nuevo pacto, para el pacto que Él va a desarrollar ahora. ¿Por qué? Porque se va a anular el viejo pacto y va a entrar en vigencia el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, esos símbolos, ¿qué es lo que reflejan? Reflejan su muerte, su cuerpo entregado por el pecado de cada uno de nosotros y su sangre derramada, porque el pacto se sellaba con sangre. El antiguo pacto fue sellado con sangre, por supuesto, el nuevo pacto es sellado con la sangre eficaz del Cordero de Dios. Todos esos elementos son un emblema. Esto ha traído también problemas doctrinales, ¿no? Para aquellos que de alguna manera participaron en la religión tradicional, se llama transubstanciación a creer que el pan y al creer que el vino se convierten en la sangre. Ellos consideran que en el momento, ¿no es cierto?, de la comulgación, el pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo y el vino se convierte en la sangre. Este problema doctrinal se vio muy fuerte en la época de la Reforma, ¿no? Lutero, el gran reformador, al principio era como que no es que totalmente estaba en contra de la transubstanciación. Él consideraba algo que se llamaba consubstanciación. ¿Qué quiere decir? No es literalmente la carne, no es literalmente, pero Él está por ahí, ¿no? La presencia está en medio de todo esto. Pero luego Calvino y otros reformadores se encargan, ¿no es cierto?, de mostrar que realmente estos eran símbolos muy representativos, muy importantes, pero no dejaban de ser ni más ni menos que símbolos. Y finalmente Lutero entiende, ¿no es cierto?, estudiando los escritos de Calvino, entiende esta situación y termina aceptándolo de esta manera. Entonces, son símbolos muy fuertes que mantienen viva la conciencia, mantienen viva la vigencia de lo que Jesucristo hizo y de lo que falta todavía por hacer. Cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos la obra de Cristo, pero no porque lo hagamos una vez por mes. La obra de Cristo se recuerda cada día en nuestra vida. En cada tiempo de oración, en cada tiempo de búsqueda, cuando te equivocás, cuando pecaste, o sea, vos vas en oración delante de Él: Señor, gracias porque por tu obra esto ya es borrado, yo me arrepiento, no quiero saber nada con esto, y me dice tu palabra que vos lo borrás completamente. O sea, continuamente yo estoy trayendo a memoria la obra de Jesucristo. Estábamos cantando lo que adoramos y amamos al Señor. ¿Por qué lo amamos? Por su obra. El Hijo de Dios que ama a Cristo con todo su corazón, tiene la obra vigente de Cristo cada día de su vida. Por eso lo ama. No es por sentimiento, no es por vista, es por fe. Cada vez que yo fallo, cada vez que me siento medio bajoneado, y recuerdo lo que Él hizo y lo tengo vivo en mi vida, por supuesto que lo voy a adorar, más allá de lo que siente, más allá de lo que me pase. Entonces, la cena del Señor me permite ver lo que Cristo hizo, pero me permite ver lo que falta que Cristo aún haga, que es: venga a buscar a su iglesia. ¿Se entiende? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando habla de la palabra indigno,
siempre nosotros tenemos que entender lo que es la gracia divina. La gracia divina nos libra del mérito y la recompensa. No hay mérito en nuestra vida. O sea, cuando Cristo encontró tu vida, no la encontró en el mejor momento. No la encontró como un ser moral perfeccionado. La encontró como un pecador que estaba embarrado, como el hijo pródigo que estaba comiendo algarroba con el chancho. Así te encontró el Señor. Y así el Señor murió por vos y así dijo, yo entrego todo por vos en este estado. ¿Por qué? Porque pongo mi confianza en vos, de que vos vas a ir cambiando, de que vos vas a ir renovándote en la medida que caminemos juntos. No hay mérito. Entonces, ¿qué pasa? No es que cuando yo participo de la cena del Señor, ahora tengo los méritos como corresponde para participar de la cena del Señor. No. Lo que está diciendo, si alguno está se está portando medio mal, alguno está participando o practicando lo que no tiene que practicar, no se arrepiente, sigue adelante con lo mismo, eso y participa de la cena del Señor, no está distinguiendo lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la sangre de Cristo, y por supuesto esto es participar indignamente. Cuidado porque esto sí trae consecuencias. Y las consecuencias no es el juicio de un Dios malo, es la disciplina de un Padre amoroso. Y la disciplina de un Padre amoroso, el padre a veces le hace chachá al hijo, ¿sí? Y es un padre amoroso. Lo encierra al hijo y no lo deja salir, ¿sí? Y es un padre amoroso. Ahora el hijo se arrepiente y le dice, papá, perdóname, no lo hago más. Se terminó. Pero el hijo sigue con lo mismo, y sigue con lo mismo, y sigue con lo mismo. Y dale, no lo hagas de nuevo, no lo hagas de nuevo. Esta vez te quedas sin salir, no lo hagas de nuevo. Llega un momento que va a ligar una penitencia fuerte. ¿Por qué? Porque el padre que ama al hijo lo quiere corregir para que no se pierda. Este mundo va a ser juzgado, iglesia, y nosotros también vamos a ser juzgados. Y la obra de Jesucristo, que es la que va a testificar a favor de cada uno de nosotros. Pero aquellos que hemos agradecido la gracia divina sobre nuestra vida, no aquellos que nos hemos aprovechado de la gracia divina para seguir pecando. Entonces, un Padre de amor, mientras el tiempo esté, va a venir sobre nuestra vida a que a reconvenirnos para que no sigamos pecando, para que el día del juicio no haya un juicio sobre nuestra vida. Entonces la disciplina es acá, para que pueda haber un arrepentimiento y una conversión. Entonces, en la cena del Señor, ¿qué pasa? Es el momento para ponerme a cuenta con Dios. Es el momento para revisarme a mí mismo y decir, ¿cómo estoy, Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo están mis cosas? ¿Cómo está mi relación con los demás, mi relación contigo? ¿Estoy haciendo algo que está mal? Porque si no, bueno, viene la copita, la tomo, pero yo sigo haciendo lo de siempre, no entiendo el momento. No entiendo la oportunidad que estoy teniendo ahora. Y eso trae lo peor de todo, que es un corazón que se endurece. Un corazón que se endurece cada vez tiene menos reacción al Espíritu Santo de Dios, a la voz de Dios. Un corazón que acepta la reprensión del Espíritu Santo es un corazón que se mantiene tierno. Es un corazón que el alfarero todavía puede seguir manejando. No tiene que necesariamente romperlo y hacerlo de nuevo. Y la cena del Señor es un tiempo para reflexionar en todo esto, para no acceder a la cena indignamente. ¿Se comprende? Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Ese tiempo que nosotros participamos de reflexión, ¿no? Antes de participar directamente de los elementos de la cena del Señor, tiene que ver con eso. No es un ritual, tiene que ver con que cada uno de nosotros nos estemos explorando, dejemos que el Espíritu Santo nos revise, y si en ese momento nos damos cuenta de algo, bueno, Señor, perdóname. Y si en esos momentos yo sé que tengo algo contra el hermano, es el momento en el que le voy a pedir perdón, voy a pedirle disculpas, o después me voy a estar arrepintiendo, pero quiero estar bien delante de Dios. Quiero tener mis cuentas saldadas delante de Dios, y es un tiempo propicio para eso. Fíjense en qué diferente que era la orientación que los corintios le habían dado a la cena del Señor.
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Recordemos de nuevo, no es solamente lo que Jesús hizo, el cuerpo de Cristo somos todos. Cristo no camina en esta tierra en carne y hueso, y ni está el Espíritu Santo en una persona. Cristo murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y envió su Espíritu sobre su iglesia, para que su iglesia continúe como Él caminó en esta tierra, continúe de la misma manera. Esa es la dirección que el Señor nos da. Ahora, cuando yo no entiendo esto, y yo me comporto de manera inmadura como los corintios, caprichosa, ¿no es cierto? Yo afecto al resto del cuerpo de Cristo, no tengo discernimiento de lo que estoy haciendo, daño a mi semejante, daño a mi prójimo, entorpezco la obra de Dios, entorpezco lo que Dios quiere estar haciendo, no discierno, solamente hago las cosas para mí, para sentirme bien yo. Eso era lo que hacían los corintios y eso es lo que Pablo les está de alguna manera recriminando o exhortando. Por lo cual muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen, ¿no? Ahí tenemos el juicio disciplinario, ¿no es cierto? Muchas veces la persona se obstina, se endurece, bueno, y el Padre de amor dice, bueno, hasta acá vamos a permitir algo que permita que reflexiones y que vuelvas nuevamente al cauce porque te amo y porque no te quiero perder. 32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos de nuevo, ahí está la obra de amor. Antes que haya una condenación eterna, ¿no es cierto? Por esa obstinación que estás teniendo, por ese pecado arraigado que no querés largar, que no querés soltar, yo permito, ¿no es cierto?, alguna dificultad en el camino para que te des cuenta, para que se altere el ritmo y vuelvas nuevamente a donde tenés que volver, para que tu fin no sea malo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, ¿no? Acá Pablo está, bueno, esto es lo que ustedes están haciendo y esto es lo que tiene que ser. Ahora, ¿qué es lo que ahora ustedes tienen que cambiar? Bueno, en el próximo festejo, tengan calma a la hora de comer, no se tiren arriba del lechón, ¿no es cierto? Si te trajiste un postre, no te lo quieras agarrar, comer vos solo, saca una porción, deja que coma el otro que no trajo, ¿no es cierto? O sea, hagamos todo de la forma correcta porque somos cuerpos, somos miembros el uno del otro. No seas egoísta, no seas desaforado, lo de los ídolos quedó atrás, ¿no es cierto? Esto es otra cosa, compartimos como cuerpo de Cristo juntos la cena del Señor. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esto nos abre, ¿no?, de alguna manera, una expectativa para ver, ¿y cuáles son las otras cosas que Pablo tiene que tener que poner en orden? Bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene, por supuesto. Hoy nos vamos a quedar con esto, y con la importancia de entender lo que la cena del Señor implica. No existen los rituales a esta altura. El ritual fue necesario en el antiguo pacto, fue necesario cuando el hombre estaba totalmente endurecido y en una evolución espiritual. El hombre tuvo que ir trascendiendo de lo visible a lo invisible, de lo ritual y de lo armado a la vida espiritual en la interioridad de su corazón. La gracia divina permite que Cristo no habite en templos, sino habite en mi interior. Que la ley no tenga que ser necesariamente, ¿no es cierto?, una letra muerta, sino que pueda ser un principio vivo que vive en mi vida y que el Espíritu Santo lo recuerda en cada momento. Es una evolución espiritual. Es una evolución que va de la piedra al espíritu, de la letra al espíritu. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos que vivir en esta gracia divina y tenemos que aprovecharla en cada momento. Cuando la cena del Señor se presenta, cuando está para que nosotros la podamos disfrutar, saquémosle el jugo que corresponde. Cuando adoramos al Señor, entremos en un tiempo espiritual, no cantemos por cantar, no busquemos una sensación,
Démosle a cada cosa su dirección espiritual, porque detrás de cada cosa está escondida una porción muy importante de la revelación divina, una porción muy importante de Cristo. Cuando usted adora, adora al Creador. Cuando participa de la Santa Cena, recuerda que Él viene a buscar su iglesia y recuerda lo que Él hizo. Cuando nos bautizamos, dejamos nuestra vida vieja atrás y nacemos a una vida nueva. Nada es un rito, todo es una verdad viva. Por eso es tan importante, volviendo al principio, que cada uno de nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve. Seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, seamos renovados en nuestra visión espiritual y veamos las cosas, no como las vemos nosotros, no como las ve este mundo, sino como las ve el Señor. Amén. Nos ponemos de pie.